Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenida, saludos. Soy tu profesora Andrea Suárez Quesada y conmigo pues vamos a continuar trabajando nuestra área de arte y cultura y vamos a trabajar en esta unidad número 3, vamos a trabajar uno de los componentes más importantes, bueno, dentro de uno de los más importantes en realidad, ¿no? Porque tiene la mezcla de todo, de la música, de repente los movimientos, de la voz, de la corporalidad, ¿no? Que es el teatro. Entonces, te invito a que sigas animosa, a que sigas trabajando como lo has venido haciendo y como lo has venido desarrollando, con una actitud positiva frente a esta situación que nos ha tocado vivir hoy en día al mundo y que tú estás respondiendo muy bien y dentro de todo lo que cabe estamos aprendiendo, ¿no? Estamos tratando de poder aprender nuevas cosas día a día, tanto tú como yo. Entonces, por ejemplo, en esta unidad tú vas a trabajar el teatro con una temática diferente, pero en realidad muy significativa para todos, ¿no? Porque vamos a tratar de generar una sensibilización para todas, ¿no? Para todas las personas y para todos nuestros compañeros que puedan observar y que puedan ver el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Que vamos a ir hacia una valoración o buscar el respeto que todos merecemos, ¿no? Y con respecto hacia las mujeres, ¿no? Que las mujeres ya no sean violentadas, que no sean maltratadas ni física ni psicológicamente, ¿no? Entonces, en base a ello vamos a trabajar nuestra unidad, ¿no? En nuestra temática enfocada obviamente al teatro de sombras, que el teatro de sombras es una rama del teatro muy interesante, novedosa, porque busca generar en el espectador, mediante la magia de las sombras, tratar de que se conecte, ¿no? Que se conecte y que busque formas, que busque siluetas, que busque de repente con la música o con los sonidos que tú puedas hacer, porque también los puedes hacer tú, que los puedas hacer, pues vas a poder trabajar, ¿verdad? Vas a poder llegar al espectador, vas a poder llegar con todos los elementos que ya te he mencionado en la sesión anterior. Todos los elementos del teatro en realidad cumplen un rol muy importante, ¿no? Y también es parte que tú pues utilices algunos de esos elementos para que puedas crear una puesta en escena divertida y diferente y sobre todo motivadora en esta temática tan controversial, ¿no? Te explico un poquito sobre lo que es el teatro de sombras o sobre lo que trata el teatro de sombras, ¿no? Vale decirte que es una representación, obviamente, de sombras, siluetas, formas, figuras, personajes que me identifican un rol determinado de la sociedad. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser de repente figuras de la naturaleza, ¿no? Elementos de la naturaleza que nos puedan ayudar también. Todo personaje dentro del teatro es válido, todo rol es totalmente válido, ¿no? Y para ello también tienes un enlace que vas a poder encontrar para que puedas ir elaborando en este tiempo que vamos a estar descansando y relajándonos, que de repente también puedas por ahí buscar algunos materiales reciclados que tengas dentro de tu casa y puedas guiarte con el enlace que te voy a dejar para que puedas guiarte sobre los elementos, sobre cómo, elaborar tu escenografía para una puesta en escena de teatro de sombras, ¿no? Entonces, sin más, no nos vamos a desviar un poquito del tema. Una representación en base a sombras, en base a siluetas, que me van a dejar un mensaje o que me van a dejar para que el espectador siga una secuencia desarrollada, ¿no? Una historia. Esto viene desde el origen en China, ¿no? Se decía que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, uno de los emperadores había perdido a su esposa, ¿no? Entonces él se sentía muy triste. Y tú sabes que desde los primeros tiempos en realidad, o desde el teatro en Grecia, ¿no? El teatro en Roma, ya se venía desarrollando los espacios teatrales, ¿verdad? Donde los actores, ¿no? Y tú ya lo has visto también, lo hemos visto también el año pasado, hemos podido descubrir que el teatro yace desde muchísimos años atrás, ¿no? Desde las primeras representaciones gráficas que se hacían,
ya el teatro comenzaba, o ya había signos de teatralidad en el mundo, ¿no? Entonces, el emperador pues se sentía muy triste, se sentía mal. Entonces, los comediantes de aquella época o los actores de aquella época pues trataban de hacer miles de formas para que el emperador se sienta pues contento o traten de hacerlo reír. Y el emperador no se reía por nada del mundo, iban y le hacían chistes. También se dice que en algún momento uno de los actores pues optó, ¿no?, por hacer un poquito de malabares, y hacía malabares, y se le cae la pelotita y le trata de rozar a él, y él, en vez de repente de reírse o como él reaccionaba antes, pues se enojó y se molestó y mandó sacar a todos. Hasta que por ahí un principiante, aspirante actor, pues se le ocurre hacer algo diferente y algo novedoso, ¿no? Y crea pues el famoso teatro de sombras. Me dice, apaguen todas las luces, yo voy a hacer reír al rey. Entonces todo el mundo, porque si nosotros que ya somos consagrados no hemos podido hacer reír al emperador, ¿qué vas a hacerlo tú, que eres recién un principiante que está aquí, ¿no? Entonces, sí, yo lo voy a hacer. Y él creía mucho en la propuesta que él iba a dar porque era diferente, ¿no? No era lo mismo que ya venían de generaciones en generaciones, ¿no? Sino él quería romper con esa barrera y plantarse con su propuesta. Entonces, el emperador, pues, dijo, uno más, que venga, ¿no? E ingresó, apagaron las luces, es donde el emperador como que, ¿qué está pasando acá? ¿Qué? Apagaron las luces, puso su fondo blanco y comenzó a crearse, pues, ¿no? Ya el reflejo de la luz generaba la sombra del actor, del intérprete. Y él, pues, comenzó a ingresar como una especie de cámara, ingresó y comenzaron a crearse, pues, ¿no?, las pequeñas formas, ¿no? Como de repente aquí, si es que hubiera una luz tapándome o una manta tapándome, yo proyectada una luz, pues podrías ver de repente al conejito saltando, ¿no? O a la mariposa volando, ¿no? Entonces el actor, el principiante, pues creó una historia divertida, ¿no? Generaba movimientos con su cuerpo, hacía sonidos con su boca, ¿no? Entonces aplicaba algunos movimientos que tenía. Y el emperador comenzó a asombrarse porque en realidad era la primera vez que alguien montaba un teatro de sombras y él se sentía pues contento, ¿no? Que sea el primer y el único para quien se haya creado esa historia, y terminó por aplaudir al principiante y todos los demás comediantes de aquella época pues también, ¿no? Entonces los orígenes del teatro de sombras yacen ahí en China y así cuenta la historia. Pero a medida que ha ido avanzando, ha ido evolucionando, pues han ido adoptando en los diferentes sectores que ha llegado, pues cada uno ha ido adaptándole y añadiéndole un plus adicional para hacer lo propio, ¿no? Entonces, esta no deja de ser la excepción para ti. Tú también vas a poder hacer tu propio teatro de sombras con siluetas de personajes dibujados, con siluetas con mis manos, con mi cuerpo, como tú quieras presentar, haz lo tuyo, haz que tu teatro de sombras sea diferente y que no sea igual a los demás, ¿no? Entonces te invito a que puedas seguir explorando, tienes buen tiempo para que puedas ir pensando en lo que vas a hacer, ir añadiendo de repente algunas cosas si no lo has añadido, ir ensayando pequeños diálogos con la temática que ya de repente la tienes un poco más clara, y que puedas entonces disfrutar también de tus merecidas vacaciones. Un abrazo a la distancia, que Dios te bendiga, y no te olvides de resolverme esta ficha de trabajo que te estoy dejando aquí para que lo resuelvas ahorita en menos de 8 minutitos. No te va a tomar mucho tiempo para que puedas entregarme la ficha. No te olvides que son más o menos los avances que voy a estar viéndote y por ahí de repente ayudándote en algunas dudas que puedas tener. Entonces cuídate mucho, te mando un abrazo gigante, Dios te bendiga, bendiga a tu familia y descansa y pasa unas merecidas vacaciones. Un beso a la distancia, cuídate mucho. Chao.